Hola, queridos hermanos, como siempre, por la gracia y el Espíritu del Señor, estamos usando su palabra verdadera, la Sagrada Biblia del año 1602, versión Cipriano de Valera. No es una preferencia, eso es la palabra de Dios que contiene todos los libros bíblicos y traducida de las lenguas originales de hebrea y griega a español. Y es el español antiguo. Entonces, podemos usar también la Reina Valera antigua del año 1909. Es traducida correctamente, pero no contiene todos los libros, para que entiendan. Pero es una Biblia que puedes utilizar antes de conseguir esa Biblia, que es difícil lograr, o accesarlo en línea electrónicamente. Entonces, el tema de hoy se trata de diligentemente discerniendo a quién tú llamas amigo, amiga, a quién está a tu lado. Porque muchos asisten a iglesias físicas, están en congregaciones, están alrededor de mucha gente, aún familia de sangre, madre y padre, hermano, primo, lo que sea, mejores amigos, pero no disciernen quiénes son tu amigo de veras o quién es una mala influencia, porque Dios no habita en templos hechos de manos. Y leyendo escrituras así como los Hechos 17, capítulo 17, versículo 24 hasta versículo 29, hasta versículo 31, que nos da los detalles de, entonces, porque yo no habito en templos hechos de manos, eh, tienes que alejarse de cosas físicas como un templo para ser santo, de ídolos, que son cosas que se asocian como cruces de ser santo, o dibujos de un Jesucristo, que cada uno de los dibujos son idolatrías. Aunque Jesucristo es un hombre negro, conforme a Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 y 15, Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6 y muchas más escrituras. Describa cómo Jesucristo, que vino a la tierra, el Hijo del Hombre, era un hombre físico, físicamente. También escrituras verdaderas, bíblicas, nos revela cómo él era físicamente también. Y sí, no es tan importante como era Jesucristo, como el Hijo del Hombre, como la sabiduría de Dios, la palabra y verbo de Dios, pero también porque hay tantas mentiras y falsos profetas en ese mundo impío, tenemos que identificar la verdad en todo sentido para que podamos identificar dioses ajenos, idolatrías, ídolos, cualquier falsedad, para adorar el Padre Celestial como Él manda, que es adorándolo en espíritu y en verdad, que quiere decir conforme a la Biblia y renovando nuestra mente de ser espiritual como nuestro Padre que es espíritu. Dios es espíritu y tenemos que tener la mente y las acciones como Él, aún todavía en la carne. Tenemos que renacer y comenzar de vivir una nueva vida recta y verdadera y bíblica. Entonces, ahora vamos a... Hay muchas escrituras de ese tema. Entonces, vamos a Mateo, capítulo 5, porque Jesucristo siempre nos apacentó, siempre nos apaciente. Eh, por ejemplo, acá en Mateo capítulo 5, es una escritura fantástica de mostrándonos cómo comenzamos el proceso de adorar al Señor en el Espíritu. Es de cambiar y renovar nuestra mente, de identificar los pensamientos que son pecaminosos, aunque son agradables para nosotros, o conforme a nuestras codicias o nuestros deseos inmundos y pecaminosos e impíos, tenemos que renovar la mente. Entonces, vamos a comenzar de eso para que cuando tú comienzas de hacer esos cambios,
es crucial, es sumamente importante que mientras comenzando de adorar al Señor y guardando sus mandamientos con ese amor, es importante de entender qué cosas nos pueden contaminar, qué influencias son negativas e impíos que tenemos que alejarnos de tales influencias, aun si son familia de sangre, aun si son hijos, si uno es más anciano y ya no, sus hijos son adultos. No puedes alejar de tu hijo que es pequeño y todavía sos mandado de cuidar y gobernar a tu casa, que incluye tus hijos. Y aun si no tiene hijos, es importante ay, es mi primo, es mi tío, es mi abuelo que me cuidaba como un niño cuando falleció mis padres o me adoptaron mis, mis padres que no son de sangre. No que los niegan o ahora les faltan respeto, aun si no ven las cosas que tú estás aprendiendo en la Biblia. Pero es importante de aprender cómo mantener amor y respeto, pero también a veces tenemos que amar de distancia. Tenemos que aplicar los mandamientos de Dios, que es amor, a distancia, mientras que uno está creciendo y verificando la palabra de Dios para ellos mismos, obrando su salvación con temblar y miedo de Dios por leer y aplicar su palabra, temiendo que si desobedecemos nuestro Creador y Padre Celestial, que como Él dice, nos va a castigar, aunque es misericordioso, también comenzamos a considerar que igual que un buen padre disciplina y castiga y azote a su hijo, igualmente nuestro Padre Celestial nos castiga igual. Cuando leemos en Hebreo capítulo 12, versículo 5 hasta versículo 11. Y también Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Es tiempo de aprender toda la Biblia. Si nos sacrificamos animales por nuestro sacrificio o holocausto, el Jesucristo bíblico, el holocausto eterno, pero todavía hay mandamientos innumerables que son muchos, no más que podemos hacer, pero hay muchos mandamientos que tenemos que aprender y muchos ni entienden los mandamientos porque solamente refieren al Nuevo Testamento o libros de la Biblia que no debemos. Tenemos que quedar en la Biblia para aprender el Nuevo Testamento o cualquier porción de la Biblia y seguir aprendiendo también toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hecha carne es Jesucristo, el Jesucristo bíblico, no dibujos de un hombre o cualquier hombre o representaciones de un Jesucristo, pero la Biblia es el verdadero Jesucristo y es desde Génesis hasta Apocalipsis. No solamente el Nuevo Testamento, Mateos, Apocalipsis, incluyendo Proverbios, Salmos, no, es la Biblia entera. Y esta sabiduría y verdades nos lava, nos limpia la mente y nuestra conciencia de la agua pura o el agua puro que es Jesucristo también. Cuando leemos en San Juan capítulo 4, versículo 10 hasta versículo 14, Jeremías capítulo 17 hasta Jeremías capítulo 17, versículo 13, lea el capítulo 17 de Jeremías, es un capítulo muy fuerte y con mucha sabiduría y mandamientos. Entonces, vamos a Mateo capítulo 5 y versículo 27. El punto de ir aquí es para versículo 29 y versículo 30 de San Mateo capítulo 5, pero el capítulo San Mateo 5 es impresionantemente bello y fantástico de sabiduría. Entonces, asegúrese que tú lo estudias y escudriñar tales escrituras de ese capítulo y ese libro. Además, por el tema, vamos a 29 y 30, pero para que entiende no solamente el contexto, pero el contexto además de lo que vino antes. Lo que vino antes, vamos a leer. Oíste que fue dicho a los antiguos, no adulterarás. Entonces, adulterar bíblicamente es definido en Deuteronomio capítulo 22 y versículo 22, en Levítico capítulo 20, versículo 10 y muchas más escrituras, que
Adulterio es, bíblicamente, cuando un hombre acuesta con una mujer que ya tiene hombre. O una mujer con hombre acostando, coqueteando, haciendo algo sexual o íntima con otro varón. Pero muchos ahora, ay, pero yo solamente besaba. No, no acosté con él. O bueno, solamente estamos bailando. Solamente bailé con él. ¿Qué es eso? Tú tienes tu inseguridad. No, no. Entonces, para eliminar todas esas tonterías, Jesucristo, que es la verdad y sabiduría de Dios, si era toda duda o todo malentendimiento con dándonos juicio y perfección de sabiduría y de cómo guardar los mandamientos. Entonces, vamos a seguir. Yo pues os digo que cualquiera que mira la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, Jesucristo no vino para abrogar o desechar la ley como muchos falsos profetas o los que faltan entendimiento suponen o dicen o enseñan. Jesucristo está diciendo qué es el significado verdadero de los mismos mandamientos que a veces cuando leemos no lo entendemos completamente, pero la sabiduría completa de Dios está enseñándonos la verdad completamente, selladamente, o que está sellado. Dice así: yo pues os digo que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Significando que en el tema de adulterio, no cualquier chica, pero en el tema de adulterio, si conoces una mujer, tiene novio, tiene un hombre que ella tiene interés y ellos están íntima o cualquier cosa, eso ya es fuera de tus posibilidades de entrar en una relación o desearla. Hasta desearla tú no puedes. No, yo no la tocaba, pero lo imaginaba en mi corazón. Bueno, lo pienso hasta que estoy como satisfaciendo yo mismo. No, no podemos. No puedes, porque entendemos de dónde viene el espíritu y la acción de adulterar. Es de tener pensamientos pecaminosos como el adulterio con aquella chica o mujer u otra. Y si uno no eh, purga tales pecados o pensamientos impíos, vas a ir pecando. Simplemente. Vamos a seguir. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea echado al quemadero. Entonces, al quemadero, al infierno, es de estar en el sepulcro. Eso, otra forma de decir la muerte. No es un lugar a donde habita Satanás y eso, cocinando gente, o es de aprender la Biblia ya. En vez de mixtar la Biblia con fábulas o combinar la Biblia con en cuentos de hadas de la Iglesia Católica, de cristianidad o cualquier otra religión. Religiones viene de hombre, la palabra de Dios es aparte. Es la razón que Jesucristo no es la Iglesia Católica, Jesucristo no es cristianidad o la Iglesia cristiana. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, Jesucristo es la Biblia. Es la razón que Dios hizo su palabra un libro antes que fuera así, a través de sus profetas, mostrando el poder de su palabra y para que ninguno de nosotros tenemos excusa de por qué no sabía o no, a dónde la palabra, cómo servir al Señor. Ya no tenemos excusa con Jesucristo, que es la palabra de Dios, no cualquier iglesia, diciendo diferente doctrina falsa, mientras teniendo el mismo imagen de Satanás, que es un ídolo.
Cualquier ídolo es Satanás, cualquier imagen de un Jesucristo es Satanás. Y vemos que todos tienen el mismo porque vienen del mismo origen, la misma raíz en vez de Dios. Lo de Dios prohíbe teniendo ídolos e idolatrando o siguiendo templos hechos de manos. Entonces, y tampoco asistiéndolos. La gente tropezando sobre la palabra y no entendiendo lo que Dios dice, combinan escrituras que no entienden, tropezando mientras diciendo que están siguiendo a Dios, en vez de aprender como Dios nos dice por su palabra el verdadero Jesucristo y como nos manda. Entonces, eh, eso es muy importante, esa escritura, es tan potente porque nos está diciendo, déjanos leerlo otra vez, porque es muy fuerte. Después de decirnos que el pecado, adulterio o cualquier otro pecado viene de la mente, los pensamientos de adentro. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al quemadero. Entonces, mejor que perdemos un deseo impío, aunque tenemos que alejar de una situación, de una mujer que tiene hombre que está coqueteando con nosotros o que tiene atracción y en vez de arrepentirse o en vez de cambiar y dejar de ser así, ella siempre está coqueteando contigo, tratando de tentarte otra cosa. Mejor que tú veas a tu hermano, tu primo, tu mejor amigo, tu papá, porque es tu madrastra. Entonces, mejor que se aleja, que quedes en una situación y ahora caes bajo tentación. Porque muchas tentaciones, si uno queda ahí, si uno es ex drogadicto y estás alrededor de gente haciendo drogas, jamás va a dejar eso. O aún si peleas y luchas, eres guerrero, eres guerrera, vas cayendo. Y cuando comenzamos de ser sabio, eso va a reflejar en nuestra compañía. Vamos a ir a otra escritura, Proverbios 13, versículo 20. Porque eso tiene que ver con adorando a Dios. Si uno no cree en Dios todavía o no entiende quién es Dios, la verdad nos toca aún. Porque aún una persona que ni ha pensado de Dios, no, sí, la Biblia, sí es un libro que muchos creen o no sé qué creen o no sé qué. La gente van aprendiendo y viviendo, saboreando la verdad de Dios. Aún, mira eso. Proverbio 30, Proverbio capítulo 13, versículo 20. El que anda con los sabios será sabio, mas el que se allega a los locos será quebrantado. Significando a quién tú gastas tu tiempo o a quién estás alrededor, va a determinar si mueras o si pasas cosas inaguantables o problemas constantes o si lo pases bien. Y te mejores y seas aún más sabio, más cariñoso, mejor en cómo adoras al Señor. Y muchos por falta de entendimiento corren a una iglesia física, religiones, congregaciones, porque por falta de entendimiento están huyendo a cualquier que habla de Dios como eso es Dios, en vez de aprender de Dios por su palabra primero, para que después, sin orgullo, sin pensar que sabes y aún eres ignorante, puedes verificar la verdad, aprender, crecer en ella, crecer en esa palabra de sabiduría, crecer en el verdadero Jesucristo y después espiritualmente, sabiamente, mente, creciendo con sabiduría, puedes determinar y discernir quién es lo bueno y quién es lo malo. Quién es tu amigo verdadera o solamente amigo o familia en palabra o en nombre.
Entonces, esa sabiduría es cómo vivimos. Es la razón que Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, Mateo capítulo 4, versículo 4, de la boca de su palabra Jesucristo mismo, que por la palabra vivirás. Porque eso es la sabiduría de la vida, en elegir una mujer discerniendo qué hombre es verdadero, qué hombre es engañoso y solamente la quiere por su cuerpo o por su carne. Cómo criar a los niños. Como si no has criado a tus niños y has salido del cárcel queriendo cambiar tu vida verdaderamente, o estabas enferma o endrogada o fuera de entendimiento y ahora quieres hacer mejor como madre, como padre, o cumplir la promesa de tu hermano que falleció, que vas a cuidar a sus hijos, ahora lo quieres, aunque son adolescentes y parecen duros, ¿cómo puedes lidiar con esa cosa? En vez de solamente caer o como que hay choque porque tú lo quieres poner en su lugar y ellos no quieren someter o no saben porque todos lo han abusado. No quieren rendir su fuerza o no entienden cómo ser. Entonces, muy importante que no asumes que cualquier persona que habla de Dios sigue a Dios, aunque tú falta entendimiento. Eso es entendimiento, enfoque en conseguir entendimiento en vez de huirse o apresurar de ir a donde gente están hablando de Dios. Por ejemplo, iglesia física a donde Dios no habita, es cualquier iglesia física. Eso muestra que todavía faltan entendimiento. Conforme a Isaías capítulo 66, escríbelo, pausa, escríbelo eh, y pone para reproducir o seguir escuchando. Ahora mismo. Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2. Los Hechos capítulo 7, versículo 48. Los Hechos capítulo 17, versículo 24 hasta versículo 31, el fin del capítulo. Entonces, vamos a seguir, porque eso es tan importante que no todos que tú consideras amigos o aún son familia de sangre, no quiere decir que ellos van a ser su familia. Cuando leemos en la Biblia, Jesucristo mismo, como ejemplo, nos estableció que los que son nuestra familia verdaderamente, aún madre, padre, hijo, todo, es los que hacen la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ellos que guarden la palabra de Dios, hacen sus mandamientos que contiene su palabra. Estos son nuestros hermanos. Ellos no van a tener cariño y amor genuino, caridad verdadera, en vez de los que solamente porque son diabólicos o son muy lejos de Dios, solamente tienen palabras, solamente tienen forma de Dios, pero niega el poder y la verdad en Dios. Ama por palabra, pero no en acciones, no en frutos, no en comportamiento, no en amor genuino. Entonces, y eso afecta a gente si hablan de Dios, no hablan de Dios, asiste a iglesia, no asiste a iglesia. Tenemos que aprender qué es lo de Dios para que aprendamos cómo adorar al Señor verdaderamente y en espíritu, comenzando con la mente. Porque tú puedes asistir a cualquier iglesia carnalmente, ciegamente, y tu mente va a seguir siendo perdida, va a seguir siendo ciega y no vas a identificar lo que es bueno, lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Vas a pensar que una persona temblando con demonios, haciendo cosas así, que eso es el Espíritu del Señor, como la iglesia pentecostal. O la iglesia bautista de muchos de nuestra gente que siguen cristianidad en los Estados Unidos o en otros lugares. Lo más ciego, lo más lejos de Dios, pensando que ellos tienen Dios, que son espiritual. Mira el Espíritu Santo ahí en la persona temblando en el piso. No, es la persona endemoniada. O en otro caso, la persona teniendo ataque de epilepsia o algo así. No es de Dios, que también son espíritus, pero un poquito más piedad, como espíritus involuntarias, en vez de, o siendo atacado involuntariamente de epilepsia, en vez de otros que están como diciendo que demonios son Dios, porque son tan lejos de Dios.
En San Lucas, capítulo 9, versículo 39, cuando personas hicieron tales cosas que hacen en la iglesia pentecostal y otras iglesias físicas, que a donde Dios no habita, Jesucristo echaba los demonios de ellos en la calle o en la casa de uno, donde quiera. Pero ahora la gente se congregan en un lugar así, pensando que están observando a Dios obrando su espíritu, y no es así. Y por falta de la Biblia, por falta del verdadero Jesucristo y sabiduría, están pensando que eso es Dios o están adorando a Dios en lugares así, ciegamente. Y sin el Señor, verdaderamente, vamos a hacer lo mismo. Si no renovamos nuestra mente de comenzar de ser espiritual como Dios, vamos a seguir siendo engañados por espíritus o enseñanzas de unos que uno cuenta que es un siervo o profeta o lo que sea, ciegamente. Entonces, vamos de acá, vamos a seguir, porque muchos que están, especialmente hermanos, y como mancebos, adolescentes, hermanos jóvenes, que están tratando de mejorar su vida, o como hombre está tratando de cambiar. Tiene que alejarse de tus hermanos de pandilla, de tus hermanos que salieron o están viendo y saliendo de cárcel, o como ida y vuelta, teniendo unos hombres que todavía están perdidos. Tú no estando alrededor de ellos o siendo leal a ellos más que a Dios, vas a perder. Vamos a Eclesiástico, que se encuentra en esa misma Biblia. Puedes ir a nuestro sitio web y conseguir una como enlace a donde puede conseguir una copia electrónica. Eso es Eclesiástico capítulo 7. Porque es muy importante, caballeros, y hermanas, madre soltera, que cuide a quien tus hijos están alrededor. Y a veces se incluye tu hermano, tu familia, tu papá. Sí, honra a tu padre y madre, pero también a veces tienes que hacerlo de lejos porque ellos están drogadictos. Están como son mujeriegos, no entienden cómo lidiar conforme a Dios, aun si hablan de Dios o no. Entonces, es hechos, es acciones, no palabras. Y podemos hablar de eso también en otra escritura, del peligro de aún solamente palabras. Entonces, y eso viene de gente que está a tu alrededor. Es a veces tenemos que ser firme y es parte de amor, porque a veces cuando alejamos, como Jesucristo dijo a través de Pablo, en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 y 15, dijo que cuando uno no quiere someter a la palabra del Señor, no que uno no es perfecto, no, es uno que rechaza la palabra, esa palabra de verdad. A veces vamos a tener que eh, alejarnos de una persona o no tener compañía como antes. Y el propósito no es porque estamos frustrados o el enojo nos guía, es el mandamiento nos guía para que esa persona pueda avergonzarse. Si él quiere venir y fumar alrededor de ustedes, no, mira, yo no quiero que fumes marihuana o cigarrillo en la casa o cigarro, eso no me gusta. No solamente el olor, pero no me gusta. No, pues, ¿cómo eso? Tiene respeto a tu papá, yo soy tu tío, yo soy tu hermano, que eso, bla, bla. Entonces, mira, hasta que tú estás de acuerdo de no fumar alrededor de nosotros, tienes que alejarse. No vas a estar permitido en mi casa. Porque cuando estamos firmes, no solamente firmes porque eso son tus reglas, firmes porque esos son del mandamiento del Señor. Y no podemos fumar conforme a Salmos capítulo 104, versículo 14. Hierbas, hasta cocaína, cualquier cosa, es para nuestro bien. Cuando pervertimos el uso con fumarlo, aunque es natural, o inhalarlo o inyectarlo, y no es medicamento o algo así, pero es ahora la cosa natural y estamos permitiendo, ahora nos va a dañar. Si algunos médicos en ese mundo loco inyectan y no es algo fatal o peligroso tanto a la persona,
pero estamos refiriendo a lo que está conocido como droga, como cocaína, como heroína y tales cosas. Y la gente lo inyecta como heroína y cosas, porque aunque comenzó natural, mezclaron químicas a naturales, eso la persona puede morir. Fallecen por hacer tales cosas y porque están permitiendo el uso natural en vez de beberlo como té o como, ¿cómo se dice esa palabra? Árabo, olvida la palabra, pero es algo como medicamento natural. En vez de beberlo como debemos que hacer y somos mandados es el uso natural, o de comerlo así, otra forma natural, ahora permitiendo, inyectando, inhalando, fumando. Ahora, con esas tres acciones, estamos permitiendo el uso. Y así puede ser hasta algo que nos mata, fatal. Y eso es la razón que aprendiendo la palabra dejamos de hacer tal cosa. Y la compañía que nos va a tentar o empujar de hacer tal cosa. Vamos a seguir. Eso es Eclesiástico capítulo 7, versículo 1. No hagas mal. Mal conforme a Dios es pecar. Pecar, la definición conforme a 1 Juan capítulo 3, versículo 4, es traspasar su ley, quebrar sus mandamientos. Hacer diferente que la Biblia, y su Biblia tiene leyes y mandamientos a través de toda la Biblia. Ya. No hagas mal, no quiebras los mandamientos, no desobedeces su palabra que contiene mandamientos. Y no te comprenderá mal. Entonces, y no vamos a experimentar mal, líos, problemas, angustia, eso. Entonces, si estamos enfermos, angustia, todo eso, es porque estamos haciendo mal. Aún tú, aún yo, cualquier persona. En vez de pensar, oh, estás diciendo que yo soy impío, oh, ¿qué significa eso? Que estás haciendo mal y eres impío o eres impía. Entonces, Dios nos dice tan clarito para nosotros, sus hijos, si somos capaces de oír. Entonces, vamos a seguir. Apártate de lo injusto y el pecado se apartará de ti. Entonces, como hemos comenzado en San Mateo capítulo 5, que si aún es una mujer adúltera, si es cualquier forma de maldad, si alejamos de tal compañía, vamos a mejorar en todo sentido, no solamente de nuestro bien mentalmente, pero también vamos a mejorar. Lo ves en tus hijos. Si están alrededor, tu hijo es decente o bueno aprendiendo por tu disciplina, que cómo mejorarse. Pero si sigues ahí con compañía, los hijos sin freno, con sentido mal, faltando respeto a sus padres, ¿qué va a hacer cómo eso va a influenciar a tu hijo o tu hija? No, no quiero. Dime, cállate, mami, cállate, papá. No, yo no quiero dormir. Entonces, esos espíritus va a saltar, va a entrar a tus hijos también. Igual que tú quieres dejar de ser homosexual o lesbiana y no sabes por qué, pero te pega en tu conciencia que eso es algo mal. Tienes razón, eso es Romanos capítulo 1, versículo 25 hasta 27. Eso también es en segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 5 hasta versículo 8. No solamente en el Antiguo Testamento, en Levítico 20, versículo 13 y otra escritura. Deuteronomio 23, versículo 17. No podemos andar en eso, aunque es empujado en ese mundo impío, en toda película, todo show de comedia. No es accidente, Satanás obra a través de eso. Entonces, eso es la razón que tenemos que meternos en la palabra de Dios y habitar en nuestro Padre a través de su palabra, el verdadero Jesucristo, para que podamos comenzar a limpiar la mente y aprender del estándar de lo bueno en vez de lo que pensamos, sentimos o lo que dicen los demás, aún los de nuestro alrededor. Entonces, apártate de lo injusto y el pecado se apartará de ti. Eso es simple. No solamente a los niños. No
asegure que sus amigos y familia o gente alrededor de ellos son buenos o mejores influencias, tú también tienes que guardar eso en la mente. O aprender que hasta tus hijos tienen que cuidar la compañía o amigos que tú tienes, no solamente los que son vecinos que viven a tu lado o tu familia que ustedes siempre andan cosas juntos, tú vas a veces, vas a tener que cambiar o alejar de un rato y aun si ellos no se avergüenzan y cambian, si cambian o no, tú tienes que asegurar que proteges a tu casa como sos mandado, como somos mandados también. Entonces, vamos a 1 Corintios, capítulo 15, porque estando en iglesia, estando alrededor de amigos, familia, esas influencias son espirituales y tienen un efecto muy fuerte, no por opinión. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. No heréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, significando que no peques, no te engañes. Malas conversaciones, malos discursos, va a contaminar, va a corrompir tu habilidad de hacer lo bueno y hacer los mandamientos de Dios y hasta tus pensamientos, porque son espíritus, son influencias potentes. Y si tú no entiendes eso, estás con cristianos, estás con católicos, estás con todos, agnósticos, estás con toda la gente. Tú tienes que guiar tu vida mejor. Dios es nuestro guía. Y si no entendemos eso, vamos a tropezar, fallar, vamos a estar inconsistentes, vamos a siempre pasar problemas, vamos a seguir ciegos, tropezando aún ni sabiendo dónde. O aprendiendo después, oh, eso no era un buen amigo porque tú no definiste bien quién conforme a Dios son las acciones de un buen amigo o una familia de veras. Todos solamente pueden decirte palabras y tú tratando de mostrar tu buen corazón o no entendiendo perfectamente, en vez de aprender antes de estar buscando estar alrededor de gente. Toma tiempo de sanar con Jesucristo, de cómo superar tus traumas del pasado, tu ira, tu codicias, cualquier cosas que son, y como mejore en Dios. Y cualquier siervos verdaderos han pasado ese camino y te van a hablar conforme a Dios. Van a comprobar que son siervos, no lo que tú piensas, oh, yo creo que son siervos y yo no soy equivocado. No, aléntate y mejórese. Ok, vamos a regresar, no vamos a tener más tiempo, entonces vamos a regresar a San Mateo 5 y ya vamos pausando para que entiende que la compañía que tiene es fuerte. Mateo 5:30. Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al quemadero. Entonces, mostrándonos que aunque es drástico, es fuerte, hasta cortar la mano, Jesucristo está diciéndonos, no literalmente, pero a veces cosas va a ser tan dolorido o van a sentir al momento que es algo trágico, pero entendemos que para tener y obtener a Jesucristo y andar y habitar con Jesucristo, la Biblia, el Padre Celestial, para habitar con ellos tenemos que echar mucho de nuestra vida y para mejor nuestro comportamiento vamos a tener que alejar de mucha de la familia, amigos o gente a tu alrededor ahora mismo. Sacrificio que sería bueno para nosotros y también a ellos, porque podemos ser mejores ejemplos a ellos después que crecemos y no somos controlados de ellos o influenciados por los demás. Toda gracia y honor a nuestro Padre Celestial